Bueno, como decía hace unos minutos, ¿qué pasa? Este es un núcleo, el que yo dibujé antes, el núcleo es un núcleo muy chiquito. Entonces, la fuerza nuclear, cuando el núcleo es muy chico, es muy fuerte. Muy fuerte. Pero ¿qué pasa cuando el núcleo es muy grande? ¿Sí? Si el núcleo tiene muchas partículas adentro, esa fuerza nuclear se hace más débil. Por ende, ¿se acuerdan que el átomo en realidad venía del griego que significa indivisible? Así que no se podía romper. Indivisible. Bueno, eso es lo que decían los griegos. Bueno, hoy, en el siglo XX, principios del siglo XX, ya hace 100 años, se demostró que el átomo en realidad no es indivisible, se puede romper. Bueno, pero a ver, vamos a situarnos un poquito en la época en que los griegos, primero que hablaban de átomos, empecemos por ahí, y después que fue muy avanzada la explicación de muchas cosas que eran los griegos para esa época. Estamos hablando algunos siglos antes de Cristo, ¿sí? Bueno, esto se demostró a principios del siglo XX, se demostró que no es tan así, que en realidad el átomo se puede romper. O sea, en otras palabras, las reacciones químicas no rompen al átomo, pero reacciones nucleares sí. ¿Está bien? O sea, si yo tengo unos átomos, y acá en el medio tengo una reacción química, yo al final de la reacción química voy a tener, si acá tengo N átomos, al final de la reacción química voy a tener N átomos. Y son los mismos. Lo que pasa es que están, no forman el mismo compuesto. ¿Está bien? Pero sigue siendo la misma cantidad de átomos. A ver, les voy a dar un ejemplo. A ver. Vamos a suponer que yo tengo metano. A ver. Sí, metano es que es CH4. ¿Está bien? CH4 más oxígeno 2 y más calor y empieza la combustión, ¿no? En la hornalla. Quiero ver qué pasa. Esto es una reacción química. Quiero ver qué pasa después de la reacción. Bueno, lo que yo voy a tener es dióxido de carbono, CO2, más vapor de agua, H2O. ¿Está bien? ¿Vieron que a veces las estufas de las pantallas, por ejemplo, dejan como mojada la pared? Bien que dicen que es muy húmeda, bueno, es por eso, porque larga la reacción o el butano pasa lo mismo, la reacción de la combustión química, estamos hablando, de un gas como por ejemplo el metano o el butano, deja vapor de agua, da calor, o sea, esto es más energía. ¿Energía de qué tipo? Térmica, da calor, ¿está bien? Pero eso no son átomos, es energía. Ahí lo pongo. Bueno, vamos a ver qué pasa con los átomos. Yo dije que había una n cantidad de átomos antes de la reacción y después de la reacción. Bueno, entonces tiene que estar equilibrado. Fíjense, ¿ven? Generalmente esto se resuelve equilibrando numeritos de un lado y del otro, porque esta ecuación debe ser igual a esta en cuanto a cantidad de átomos de un lado y del otro. ¿Cómo se acomoda esto? Miren, ven acá tengo H2, 2 átomos de hidrógeno, acá tengo 4. Y bueno, a ver, acá vamos a meter un 2, a ver qué pasa. 2 por 2, 4. 4. Tengo un carbono. Pero, yo acá tengo 2, acá hay un 1, no se pone. 2 por 1, 2. Y acá tengo 2, pero acá tengo otros 2 más. Así que podría llegar a poner, a ver, 2 y otros 2. Si meto un 2 acá, tengo 2 por 2, 4. O sea, vamos a controlar todos los átomos. A ver, un carbono. Hasta ahí estamos igual, ¿ven? De un lado y del otro. No cambió la cantidad de átomos de carbono. 4 hidrógenos, 2 por 2, 4. 4 hidrógenos. Seguimos iguales con los hidrógenos. Vamos a ver ahora los oxígenos. 2 átomos de oxígeno 2. 2 por 2, 4. Acá tengo 2. 2 y acá tengo 2 por 1, 2. 2 más 2, 4. 4 y 4. Ahí quedó equilibrada la ecuación. Bueno, esto se hace muy... Yo no soy químico, pero lo dejo ahí. Simplemente es como
para que tengan idea cuál es la diferencia, ¿ven? Yo acá tengo la misma cantidad de átomos y el mismo tipo de átomos. Lo que pasa es que están acomodados distintos. Eso es una reacción química, ¿sí? Muy útil y sucede naturalmente, incluso en nuestro cuerpo. ¿Está bien? En cambio, una reacción nuclear, después vuelvo a lo que estaba explicando, nuclear, acá no sé si se entiende. Ahí los átomos que estaban acá ya no son iguales, son distintos a los átomos después de la reacción. Ya no. O sea, si acá tengo una cantidad, acá tengo otra. En el caso por ejemplo, del Sol, originalmente el Sol es una esfera de gas que originalmente en sus principios era hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno actúa como combustible nuclear del Sol y a medida que el Sol va generando reacciones nucleares, por eso dijimos que es una reacción nuclear, y va largando energía, liberando mucha energía, ¿sí? Piense que el Sol es 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. Y la Tierra va muy lejos. Y ilumina una parte de la Tierra, la otra parte está oscura, ¿sí? De la Tierra. Bueno, unas horas de luz solar acá, que no es todo lo que el Sol irradia, es simplemente un pedacito. Está a millones de kilómetros, está la Tierra, perdón, acá. Está a millones de kilómetros. Y esta parte está oscura, esta parte está iluminada. Bueno, ese pedacito que llega, que no es todo, vuelvo a repetir, es una ínfima parte. Unas horas de la radiación solar, si uno pudiese captar toda esa energía, equivale a décadas y décadas de consumo de energía de combustible en todo el planeta. Esto después lo voy a retomar el tema cuando veamos energías alternativas y demás, energía solar, etcétera, para que vean la importancia que tiene y cómo se está desaprovechando toda esa energía y estamos haciendo un desastre en el planeta. Bueno, entonces, a medida que el Sol quema su combustible nuclear, que no es lo mismo que una reacción química, sino es nuclear, parte de los millones y millones y millones de átomos que tiene de hidrógeno se van convirtiendo en helio. Por eso es que parte de la masa del Sol tiene helio y tiene hidrógeno. Por suerte le queda bastante hidrógeno todavía y se calcula que va a durar unos 5.000 millones de años todavía, de energía le queda todavía al Sol. Eso es lo que estiman los científicos que han calculado cuánto de hidrógeno le queda al Sol todavía. Después el Sol, hay estrellas que les ha pasado esto, se les agota el combustible y pasan a hacer lo que se llama empiezan unas transformaciones en el Sol, en el interior del Sol, y algunas se transforman en supernovas, después de supernovas siguen agotando el combustible, algunas explotan, otras se achican y pasan a ser unas enanas blancas. Bueno, hay todo un proceso ahí astronómico que no los quiero marear con eso, tampoco yo soy experto en el tema, pero les comentaba que hay toda una serie de cosas que pasan a nivel nuclear y a nivel astronómico, y ahí intervienen fuerzas también, intervienen fuerzas nucleares, fuerzas gravitatorias, bueno, hay un montón de procesos térmicos, bueno, hay un montón de cosas que es muy complejo. Bueno, entonces, vuelvo un poquito ahora al átomo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era indivisible? ¿Sí? Bueno, y ¿se acuerdan que todo tiene que ver con lo que estábamos hablando? Con la fuerza nuclear. Y habíamos dicho que los átomos que tienen un núcleo chiquitito, la fuerza nuclear es muy grande, y átomos que tienen un núcleo muy grande, ¿sí?, tienen una fuerza nuclear más débil. Vamos a ver qué pasa ahí. Corto y seguimos en otro video.